Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El epicentro de la semana ha llegado. Un miércoles bisagra, un miércoles puente entre los días informativos que ya pasaron y las jornadas que nos quedan por delante en este programa. Yo tengo el café de este 7 de agosto de 2024 ya servido, un café amargo, caliente todavía, y tengo también los temas preparados para sumergirme junto a ustedes en la Cuba profunda. Así que voy con este buchito mañanero y sin azúcar y después les cuento lo que pasa en nuestra isla. Después de este cafecito amargo, recuerdo que hace 10 años constantemente en la propaganda oficial se hablaba del tema de los repatriados. ¿Quiénes eran los repatriados? Aquellos cubanos que habían emigrado de la isla y bajo las férreas leyes de la política migratoria de entonces habían sido declarados emigrantes que no tenían el derecho de regresar, radicarse en el país, tener una propiedad, acceder a ciertos servicios públicos. Después del año 2013, con la reforma migratoria que eliminó el permiso de salida, la oprobiosa carta blanca o carta de invitación que necesitábamos de un extranjero para poder salir de nuestro propio país, pues también se flexibilizó el hecho de que estas personas que se habían ido, habían emigrado, pudieran acceder a un proceso llamado repatriación para volver a tener un carnet de identidad y tener propiedades o comprar propiedades en la isla. Entre el año 2013 y el 2018 constantemente, reitero, escuchábamos titulares, anuncios oficiales, declaraciones de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores haciéndonos notar los miles de cubanos que estaban optando por este proceso de repatriación. En ese tiempo, en esos 5 años, entre 2013 y 2018, se calcula oficialmente que fueron más de 40,000. Un reportaje publicado en días recientes en las páginas del diario 14 y medio entrevista a varios de estos repatriados. ¿Y qué hemos notado, qué hemos visto, qué hemos concluido tras estos intercambios y tras conocer sus historias personales y migratorias? Y es que ya casi ninguno está interesado en residir, en tener el carnet de identidad de la isla, ni siquiera planea su futuro teniendo, digamos, una parte de su vida afincada en Cuba. Compraron casas, algunos de ellos incluso invirtieron en la reparación de estas viviendas, pensaron que iban a pasar la vejez junto a los suyos, pero que notaron que en lugar de las ventajas de la repatriación, de volverse a mudar a la isla o radicarse en la isla, tuvieron que sacar la patria poco a poco, sí, tuvieron que ir sacando a sus familias, los que sobreviven, porque entre la pandemia, la crisis epidemiológica que estamos viviendo y otros males que lamentablemente han hecho dispararse la mortalidad en Cuba, pues han perdido a muchos familiares adultos mayores. Los más jóvenes cruzaron la selva del Darién y aquello que para ellos era, digamos, la oportunidad de repatriarse, tener una casa nuclear otra vez o reunir otra vez a la familia alrededor suyo, se ha convertido en casas vacías, cascarones sin nadie a quien envidiar, calles en las que prácticamente pasan y no conocen a nadie porque ya nadie queda. Y bueno, pues nada, están vendiendo, rematando esas propiedades a precios muy por debajo de aquellos que le costaron. Por tanto, 10 años después, aquel experimento de la repatriación que parecía una vitrina de que los cubanos emigrados recuperaban la confianza en su país, se ha convertido en un espejismo. La mayoría de aquellos repatriados ni viven en Cuba ni planean su vida en Cuba. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como ustedes saben por sus siglas CEPAL, ha hecho público este martes un informe sobre inversión extranjera en la región para lo que va ya del año 2024. No sorprende que
Cuba no esté en el listado, no aparezca en los números de este reporte, porque como ya saben, las autoridades cubanas no dan datos, no permiten acceso a sus estadísticas y a sus números en este tema de la inversión extranjera a la CEPAL. Pero sí llama la atención la indulgencia, la tibieza con la que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe tramita este secretismo, este multiplicar por cero los datos de un país que debería nutrir y pues ofrecer sus números de manera transparente, democrática, al arbitrio de todos los ojos. La Habana se escuda en el hecho de que no le quiere dar información al enemigo, de que son datos estratégicos, de que prácticamente la economía del país se gestiona de una manera similar a la de una unidad o un cuartel militar. Pero lo cierto es que ¿quién va a creer en una economía a puertas cerradas? ¿Quién va a creer en una economía del mutismo? ¿Quién va a creer en un país desde el punto de vista económico y para la inversión que no muestra sus números, sus verdaderos números? Por tanto, mientras este secretismo exista, mientras la CEPAL siga de manera indulgente obviando a Cuba y no señalando que no recibe datos de la isla en cuanto a inversión extranjera, pues seguiremos el mismo despeñadero económico. ¿Quién se va a meter la mano en el bolsillo para invertir en un país que no dice ni cuánto se ha invertido antes, ni las garantías para esos inversores, ni cuál es el pronóstico futuro de la inversión? Cuba sigue de capa caída en los Juegos Olímpicos de París 2024. El desempeño de la isla se queda muy lejos todavía de otros años, otros momentos de la historia cubana en que se privilegió, se invirtió y se fomentó el deporte también como una especie de vitrina para demostrar que el sistema cubano, el modelo impuesto en la isla, era el mejor de los posibles. Sin embargo, la jornada de ayer, pues movió las aguas del entusiasmo deportivo, dado que el cubano Mijaín López ganó no solamente una medalla de oro, sino que además fue su quinta medalla dorada olímpica en la disciplina de lucha grecorromana en los 130 kilogramos. Se batió además con otro atleta oriundo de la isla, nada más y nada menos que el cubano nacionalizado chileno Yasmani Acosta, un atleta que se fugó el año 2015 y que pudo cumplir su sueño de estar en estas Olimpiadas, en parte también a las facilidades y los espacios que ha encontrado en territorio chileno. El duelo no podía ser más simbólico. Por un lado, el cubano que se quedó en la isla, apalancado por el régimen, rodeado también de cierta polémica, como es el caso de Mijaín López, que el año pasado pues protagonizó, fue parte de un hecho bastante lamentable en un estadio chileno donde hubo un enfrentamiento, un acto de repudio contra otro cubano que enarbolaba una bandera de la isla y exigía la libertad de los presos políticos. Ahí Mijaín López tuvo un comportamiento bastante cercano al matón, ¿no? Y bueno, pues eso le ha valido muchas críticas por parte de gente que, bueno, pues no le perdona ese comportamiento cívico, amén de sus valores deportivos. Yo tengo que decir, señoras y señores, que no soy una seguidora de las competencias deportivas, aunque soy una amante y una promotora del ejercicio diario, cotidiano, del deporte como una forma de mejoramiento de vida para el ciudadano común. No obstante, viendo la polémica desatada ayer en las redes sociales, no puedo dejar de extrañar y de sentir que no haya igual nivel de pasión a la hora de hablar de temas tan importantes para el día a día de Cuba como lo que está pasando en Venezuela. Si nos lo tomáramos con la misma pasión, lo que está pasando a nivel de calle en Caracas y lo que ha ocurrido con el robo evidente y burdo del resultado electoral de las urnas venezolanas, bueno, quizás entonces estaríamos más atentos a lo que es verdaderamente importante para el futuro cubano. Felicitaciones a todos los deportistas que han logrado medallas, pero yo creo que la pasión, el gran debate ahora es qué va a pasar en Venezuela, porque ¿saben qué? De eso depende lo que va a pasar en Cuba.
El día atravesado en mitad de la semana llega a su final, al menos en este podcast, y lo voy a despedir con una recomendación para aquellos que estén en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Sí, esa misma, la capital del exilio cubano, porque hasta finales del próximo mes de septiembre se estará presentando allí en el Museo de Arte Patricia and Phil Frost, esto es en la Universidad Internacional de la Florida, una exposición que lleva por título La generación perdida, las ceramistas y la vanguardia cubana, que aglutina a un grupo de obras y creaciones de mujeres cubanas que labraron estas obras a partir del año 1949 y hasta 1959, o sea, recoge una década nada más y nada menos que del taller de Santiago de Las Vegas. Como saben, esto es en la periferia, en las afueras de la capital cubana. Allí, en ese reconocido taller, pues se fraguó toda una generación de ceramistas mujeres y ahora se exponen estas obras que incluyen tazas, jarros, murales, jarrones y también platos extraídos de importantes colecciones privadas y también de galerías de arte. No podría faltar, claro está, la obra de la más emblemática de todas esas féminas creadoras, que fue Amelia Peláez. Así que ya saben, acérquense a la cartelera del diario digital 14y medio, encontrarán la dirección, los detalles y demás de esta exposición que lleva por título La generación perdida, reitero, las ceramistas y la vanguardia cubana. Y con esto sí, pongo punto final a este programa y me despido. Hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Café.